El sistema republicano tiene tres poderes, como sabemos, cada uno con sus respectivas competencias. El Congreso es el más importante de todos, tiene la función de sancionar las leyes esencialmente, lo cual es la base de un Estado constitucional y democrático de derecho. El Poder Ejecutivo tiene que ejecutar esas leyes y administrar el país, y finalmente está el Poder Judicial, que tiene como cabeza a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuya función esencial es aplicar las leyes, defender la Constitución, que es la ley más importante que tiene el Estado, resolver los problemas entre los particulares como función propia del Poder Judicial, o los conflictos que se den entre los distintos poderes del Estado, tratándose además de una federación, lo cual significa una división del poder en relación al territorio. Y nosotros tenemos, hay que entender por qué es una república federal, tenemos entonces cuatro órdenes de gobierno: el gobierno federal, las provincias, la ciudad autónoma de Buenos Aires y los municipios autónomos. Esa es la base que tiene el Estado argentino. La Constitución no es, como lo dice el gobierno para confundir, la Constitución de Alberdi. Esa es una de las primeras confusiones graves que se están instalando adrede desde el gobierno. La Constitución es una construcción histórica y cultural. 1853, después de otros precedentes, fue el momento de la Constitución originaria, pero la Constitución es la vigente luego de las reformas constitucionales que la propia reforma del 94 consideró válidas, o sea, las de 1860, 1866, 1898, 1957 y 1994. Esa es la Constitución Nacional. La Constitución, en algunos momentos, en el momento inicial, había fijado una corte nada menos que de 11 miembros. Luego de eso se quitó el número, y el número fue establecido por sucesivas leyes. La regla general a lo largo de la historia es que la Corte ha tenido 5 miembros, en algunos momentos tuvo 7 y en algunos otros momentos tuvo 9 miembros. O sea, en definitiva, la Constitución no establece el número, eso lo hacen las leyes. Podría existir una legislación reglamentaria para establecer ciertas bases, por ejemplo, la participación de mujeres, y además el criterio federal para que la Corte sea integrada también por representantes del interior. Ese tipo de criterios me parece que son muy importantes, o sea, la cuestión federal y, por el otro lado, la cuestión del género. Nosotros solamente hemos tenido 3 mujeres a lo largo de la historia, la última fue Hayton de Nolasco, por eso ha resultado realmente sorprendente esta postulación que ha hecho el presidente, que tiene dos características. Primero, hay un cargo vacante porque se fue Hayton de Nolasco, todo indicaba que tenía que ser propuesta una mujer. No ocurrió así. La propuesta ha sido nada menos que de Ariel Lijo. Yo creo que Javier Cámara, con la precisión que tiene como muy destacado periodista que es, acaba de citar la nota de ayer de Carlos Pañi, pero además está el editorial de hoy del propio diario La Nación. De tal manera que todos nosotros sabemos lo que significa como muy grave desacierto, y quién sabe por qué razones, del presidente Milei, que propone a alguien que tiene muy malos antecedentes y que lo que representa es asegurar la impunidad de uno de los problemas más graves de la Argentina. Ustedes ya lo saben, la Argentina es un país completamente corrupto, lo dicen claramente todos los índices de transparencia internacional que se conocen cada año. Es decir, yo he coordinado un libro con el doctor Valadez que se llama
la Constitución y el combate a la corrupción, donde analizamos ese problema en toda América Latina. Yo me hice cargo del capítulo de Argentina y el análisis global de América Latina. Es uno de los problemas más graves que nosotros tenemos en la región y particularmente acá en el país. De tal manera que no se comprende esta postulación, es decir, hay que ser sumamente crítico con esta postulación. Habrá que ver qué es lo que ocurre en el Senado de la Nación con esta propuesta. En casi todos los sistemas propone el Poder Ejecutivo y designa, como en nuestro modelo, el modelo nuestro fue la Constitución norteamericana, el Senado es en definitiva el que presta el acuerdo. Por eso el Senado tiene atribuciones más importantes que la Cámara de Diputados, y por eso también ahí está la cuestión federal, porque ya sabemos que el Senado es el órgano de las autonomías provinciales. Así que en definitiva el sistema no está mal, el problema está en la calidad de las nominaciones, en la seriedad que se tiene para elegir verdaderos juristas, verdaderos hombres de Estado, es decir, las calidades éticas que tiene que tener, por ejemplo, un juez del Poder Judicial son las más altas. No es lo que ocurre normalmente en la Argentina. Fíjense lo que son las distintas encuestas sobre la confianza del pueblo en el Poder Judicial, los resultados son gravísimos. Lo hemos advertido también en la última encuesta de cultura constitucional que he dirigido junto con el doctor Daniel Sobato y con Eduardo Fidanza. Este es uno de los problemas más graves que nosotros tenemos. Ya sabemos que hay que hacer una profunda reforma en el Poder Judicial, de la misma manera que hay que hacer una muy profunda reforma política. Cualquiera que tenga un mínimo conocimiento del Estado, frente a las muy buenas preguntas que ustedes están haciendo, sabe que en la Argentina no funciona bien el sistema republicano, mucho menos la forma federal de Estado, y todos nosotros sabemos que es muy baja la calidad institucional que tiene la Argentina, de tal manera que ni sorprende el gobierno por decreto de Milei, groseramente inconstitucional. Apenas me consultó La Nación sobre qué era el decreto, por ejemplo, este 70 del 2023, dije que era groseramente inconstitucional, y con una sola lectura del artículo 99, inciso 3, mucho más con la lectura de los debates, donde he destacado en particular la intervención del convencional Raúl Alfonsín, explicando en el debate en la Convención Constituyente sobre el núcleo de coincidencias básicas cuáles eran las ideas fuerzas de la reforma, una de las cuales era atenuar el hiperpresidencialismo argentino, que es lo que nosotros vivimos, y eso nos muestra claramente el enorme contraste entre lo que dice la Constitución y la realidad institucional que nosotros tenemos. Ahora nosotros estamos en la situación ya de mayor vigencia de hiperpresidencialismo. Cada día nos encontramos con un escándalo nuevo. Ahora pareciera que el presidente incluso quiere por decreto tratar de resolver la vergüenza que todos nosotros vivimos, que es la de los jubilados argentinos, que son los que están pagando el ajuste junto con los sectores populares. Nadie puede desconocer la prédica importantísima de la Iglesia argentina para mostrar lo que es la pobreza hoy en el país. Así que esa es la realidad institucional. No quiero dejar de decir que ha habido una segunda nominación. De esta tengo que hacer una doble referencia. Primero, son importantes los antecedentes de Manuel García Mansilla, es un destacado constitucionalista, tiene libros sólidos en la materia, es el decano de Derecho de la Facultad Austral, reúne condiciones para el cargo, sobre todo bajo el punto de vista ético. Pero claro, también hay que decir que es muy curioso, nunca se había visto en la historia argentina, que se haga una nominación 9 meses antes que termine el mandato, en este caso, del cordobés Juan Carlos Maqueda. Así que hay que señalar también esta novedad realmente sorprendente, pero claro, está en el contexto de lo que es el pésimo manejo político e institucional que está llevando adelante este gobierno.
O sea, podés llegar a los 75 años, Claro. pero necesitas una nueva designación para ello. En el caso de Maqueda, ¿qué significa esto? Que ya el gobierno adelanta que no va a insistir en la designación de él. Ujú. ¿Por qué habrán hecho esta jugada tan riesgosa? Porque yo creo que es la manera en que se gobierna y así le va al país. Mío. Ahora hay un decreto que oportunamente fue dictado en tiempos del presidente Kirchner, de tal manera que va a haber tiempo, se va a producir la nominación y va a haber un tiempo para presentar las impugnaciones o los avales para cada uno de los candidatos. Luego de esto vendrá el tiempo ya del Senado, donde a través de las comisiones respectivas y después en el plenario general tendrá que resolverse cada cuestión. Para ser designado, ustedes ya lo saben, hacen falta 2/3 de votos de los miembros presentes del Senado de la Nación. El Senado se integra por 72 senadores, habrá que ver cuántos, o sea, serían 48 votos si estuviesen presentes los 72. Habrá que ver qué tipo de resultados se produce en el Senado para saber entonces qué es lo que va a ocurrir en esta materia.